Vacaciones solo para familia. Mis padres adoptivos me abandonaron sin comida en Navidad para irse al crucero con su hijo, usando mis ahorros desde los 11, pero hallé la carpeta oculta. No soy adoptado, soy el sobrino huérfano por el que cobran $2,800 mensuales. Al volver, los recibí con el fiscal. Ahora suplican que diga que soy su hijo para no perder la casa. Mi respuesta: no soy familia, ¿recuerdan? Hay una frase que repiten mucho en internet. La familia es lo primero. La gente se la tatúa. La pone en cuadritos de madera, la comparte en Facebook con una foto de atardecer. Yo también me la creí. 15 años me la creí. Pero no sabía que en mi casa, familia, era una palabra con letra chica. Todo se cayó 3 semanas antes de Navidad. Llevaba 4 años de cerillito en el súper de la colonia. Desde los 11. 4 años cargando bolsas, acomodando carritos bajo la lluvia, aguantando al supervisor que me mandaba a trapear los baños cuando se le daba la gana. 4 años guardando cada moneda en una lata de galletas danesas debajo de mi colchón. Ese dinero era para la prepa. Mis papás me lo dejaron claro desde el primer día. Aquí se te da techo y comida, lo demás te lo buscas tú. Así que me lo busqué. Ese martes, el encargado me llamó a la bodega. Mira, muchacho, ya no te vamos a poder tener. Nos pidieron reducir gente y pues, tú eres el último que entró. Pero llevo 4 años. No he faltado ni un día. Se rascó la nuca sin mirarme. Lo sé. Pero la orden viene de arriba. Ya no está en mis manos. Me puso $9 en la mano y una palmada en el hombro. Cómprate algo. $9. 4 años de mi vida en un billete arrugado. Lo que no sabía era que alguien había llamado esa mañana pidiendo que me quitaran del horario. Pero eso lo iba a descubrir mucho después. Esa noche Matthew estaba en la sala con un iPhone nuevo, grabando al perro con el flash, girándolo bajo la luz como trofeo. Claudia lo miraba desde la puerta con los brazos cruzados y esa sonrisa que ponía cuando quería asegurarse de que yo viera. Se lo ganó por sus calificaciones. Subí a mi cuarto. El de servicio junto a la azotea. Un colchón en el suelo, un foco pelón y una repisa de plástico con mis libretas. Abrí la puerta y la repisa estaba tirada. Las libretas en el piso. El colchón corrido. Con la orilla levantada como si alguien lo hubiera jalado con prisa. Me agaché. La lata estaba abierta. La sacudí. El sonido metálico hueco me llegó al estómago. Vacía. $2,000. 4 años. Cada propina que guardé en vez de comprarme un refresco después del turno. Cada billete que conté en las noches para asegurarme de que seguía ahí. El dinero de la prepa. Mi único plan para no depender de ellos nunca más. No estaba. Bajé con la lata. Víctor estaba en el sillón viendo la tele. Claudia en la cocina. Me robaron. Tenía $2,000 en esta lata y no están. Alguien entró a mi cuarto. Víctor ni volteó. Claudia soltó una carcajada seca desde la cocina. ¿$2,000? ¿Tú? ¿De dónde, Davo, si no tienes ni en qué caerte muerto? Del trabajo. 4 años ahorrando. Eran míos y alguien los tomó. Víctor bajó el volumen sin mirarme. ¿Nos estás acusando de robarle a un mocoso mugriento? Mírate. Y míranos. ¿Tú crees que tenemos la necesidad? Nadie más entra a esta casa. Pues a lo mejor los perdiste de camino. O te los gastaste en porquerías y ahora quieres echarle la culpa a alguien. Claudia salió de la cocina secándose las manos y me miró como se mira una mancha en la pared. Deberías estar agradecido de que te damos techo en vez de andar inventando cosas. Sube a tu cuarto. Y no hay cena. Subí. Puse la lata vacía en la repisa. No dormí. Cerca de medianoche la puerta se abrió despacio. Matthew entró sin prender la luz. Dejó algo envuelto en una servilleta sobre mi colchón y se fue sin decir nada. Un pedazo de pan con frijoles. Todavía tibio. Al día siguiente la coordinadora me sacó de clase a mitad de matemáticas. David, tu beca fue suspendida. ¿Por qué? Tengo promedio de 9, 0 faltas. No entiendo. Lo sé. Tu expediente es impecable. Pero recibimos un reporte y se abrió una revisión en tu caso. ¿Un reporte de qué? Me miró con esos ojos de lástima que ya conocía de memoria. No puedo darte detalles, David. Es confidencial. Pero no hice nada. Soy el mejor promedio de mi grupo. No depende de mí. Puedes volver a aplicar el año que viene. Esa tarde Matthew venía saliendo con el pelo mojado y una mochila deportiva nueva. Clases de natación. $400 al mes. Lo sé porque vi el recibo en el refrigerador un día. Y Claudia lo arrancó cuando se dio cuenta de que yo lo estaba leyendo.
2 días después se me reventó el zipper de la chamarra. La única que tenía. La que fue de Matthew hacía 2 años. La que Claudia me dio diciendo: aprovecha que mi hijo ya no la quiere. Caminé 14 cuadras con el pecho abierto al frío. Pero algo cambió esa semana. De la nada. Llegué empapado por la lluvia y Claudia me vio en la puerta. Esperé el comentario de siempre. No llegó. Davo, estás empapado. Sube a bañarte ahorita mismo, te vas a enfermar. Me quedé parado sin entender. ¿Con agua caliente? Pues claro, mi niño. Ándale, sube. Mi niño. Nunca me había dicho así. Subí y abrí la llave caliente. El agua salió tibia y después caliente y me quedé ahí parado debajo sin moverme. Sin pensar, solo sintiendo. No me acordaba de la última vez. Esa semana Víctor me dejó cenar en la mesa. Matthew me pasó las tortillas sin que se lo pidiera. Y el jueves, Claudia llegó con una bolsa. Toma. Te hacía falta. Una chamarra. Nueva. Con etiqueta. Me la probé y me quedaba bien. ¿Te gusta? Me acomodó el cuello como si le importara. No puedes andar por ahí muriéndote de frío. El sábado fue el cumpleaños de Matthew. Y por primera vez en 15 años, me sentaron en la mesa. Víctor sirvió refresco en mi vaso. Claudia me puso un plato de pastel sin que lo pidiera. Matthew abrió sus regalos. Una tablet, unos tenis de $200, ropa de marca. Todo lo que yo nunca iba a tener. Pero estaba ahí. Sentado. Incluido. Y eso bastaba. El crucero va a estar increíble, dijo Claudia. 10 días. Todo incluido. Me miró. A mí. ¿Tú también vas, Davo? Es en familia. Salimos el 26. Víctor levantó su vaso. Todos. Juntos. Algo se me apretó en el pecho. No era emoción. Era miedo. Porque yo sabía cómo funcionaba esa casa. Cada vez que me daban algo con una mano, con la otra me lo quitaban el doble. Pero una parte de mí, la parte estúpida que todavía tenía 15 años, que se bañó con agua caliente por primera vez y que tenía una chamarra nueva con etiqueta. Esa parte pensó: ¿y si esta vez es de verdad? La mañana del 24, Claudia me dio $50 y una lista. Velas, fósforos, tiner, alcohol del bueno y un paquete en la mensajería. Apúrate, que todavía hay que preparar la cena. Preparar la cena. Juntos. Como familia. Con el cambio me compré un mazapán. Lo apreté en el bolsillo mientras caminaba de regreso pensando en la cena. En el crucero, en la chamarra nueva. Llegué y el carro no estaba. La puerta abierta. La casa en silencio. Hola. Nada. Pensé que habían salido a comprar algo para la cena. Me senté en la sala a esperarlos. Pasó 1 hora. 2. Les marqué. Buzón. Volví a marcar. Buzón. Mandé mensaje. Nada. Afuera ya estaba oscureciendo. A las 7 subí a su cuarto. El closet estaba abierto. Vacío. Las maletas no estaban. Los cepillos de dientes no estaban. El cuarto de Matthew, igual. Limpio. Vacío. Bajé corriendo. En la mesa del comedor, debajo del frutero, una nota doblada con la letra apretada de Víctor. David, cuida la casa. Te dejamos arroz y una lata en tu cuarto. No causes problemas. Volvemos el 3 de enero. V. Ni firma completa. Ni feliz Navidad. Ni salimos antes porque. Nada. Se habían ido. El 26 era mentira. La chamarra, la cena. Él. Tú también vas. El agua caliente. Mi niño. Todo era para que me quedara tranquilo mientras hacían las maletas. Me quité la chamarra nueva y la dejé en el piso. Subí a mi cuarto. Sobre el colchón, media bolsa de arroz y una lata de frijoles. Le di vuelta. Vencida hacía 3 meses. Me senté en el colchón con la lata entre las manos. Afuera se escuchaban los cohetes, los villancicos, las risas de los vecinos. Apreté el mazapán en el bolsillo. Se había deshecho. Tenía 15 años. Era Nochebuena. Y había confiado como un idiota. Cerca de las 11 bajé. Tenía frío y hambre. Intenté prender la calefacción. No funcionaba desde octubre. Fui al cuarto de mis papás a buscar cobijas y tal vez algo de dinero para pedir aunque fuera una pizza. Algo caliente. Lo que fuera. Busqué en los cajones, en la cómoda. Debajo de la cama. En el despacho encontré un cajón con llave. Lo forcé con un cuchillo de mantequilla. Adentro, debajo de folders y recibos viejos, había una caja de metal con candado. La saqué. Pesaba más de lo que esperaba. Me quedé ahí con el cuchillo de mantequilla en una mano y la caja en la otra. No la abrí.
Todavía no. Pero lo peor no era la Navidad solo, ni la lata vencida, ni los $2000, ni la promesa del crucero que nunca fue real. Lo peor era lo que iba a encontrar dentro de esa caja. Me quedé un rato con la caja en las manos, sintiendo el peso. El candado era pequeño, de combinación, 4 dígitos. Probé con el año. Nada. Probé con la dirección de la casa. Nada. Probé con el cumpleaños de Matthew. 0-715. Clic. Adentro había una carpeta de cuero verde con un elástico viejo. La abrí. Recibos. Muchos. Algunos todavía se leían, otros estaban casi borrados de esos tickets que se imprimen con calor y con el tiempo la tinta desaparece. En los que se alcanzaba a ver, la cantidad era siempre la misma, $2800. Mes tras mes. A un hombre que nunca había escuchado. Y al fondo, una foto. Una pareja joven sosteniendo a un bebé. Alguien había recortado los bordes con tijeras. Le di la vuelta. Con tinta descolorida. En letra de mujer. L.I. L. Montoya, 1998. No reconocí las caras. No reconocí el apellido. Pero algo en los ojos del hombre me detuvo. Tenían algo que yo veía todos los días sin darme cuenta. Había más documentos en la carpeta, papeles con sellos, hojas con membrete. Los moví a un lado buscando algo de valor. Nada. Cerré la carpeta y seguí con los cajones. Al fondo del segundo, debajo de un libro viejo, encontré un billete de $50. Lo apreté como si fuera un boleto de lotería. Mientras esperaba la pizza, la primera comida caliente que iba a tener en Nochebuena, no podía dejar de pensar en la foto. Algo en ella me sonaba. No los nombres, no las caras. Algo más. Un detalle que mi cerebro estaba buscando sin que yo le diera permiso. Le tomé fotos a los recibos que todavía se leían y a la foto recortada. No sabía para qué. Solo sentí que debía tener registro de lo que estaba bajo llave en el despacho de mi papá. Comí la pizza en la sala, con la tele apagada y la casa en silencio. Traté de no pensar en nada. No funcionó. Pero en algún momento me quedé dormido ahí mismo, en el sillón, con la caja de pizza en la mesa y sin cobija. Me desperté el día de Navidad con la espalda torcida y la boca seca. La casa seguía vacía. Los vecinos ya no hacían ruido. Abrí la bolsa de arroz para hacerme algo de desayunar y estaba llena de gorgojos. Bichitos negros moviéndose entre los granos. Cerré la bolsa. La lata de frijoles vencida. El arroz con bichos. Ni siquiera la comida que me dejaron servía. Pero no me senté a llorar. Ya sabía cómo funcionaba esto. Si yo no me movía, nadie se iba a mover por mí. Así había sido siempre. Esa mañana no podía sacarme la foto de la cabeza. Algo en los ojos de ese hombre. Y entonces me acordé. Cuando era chico, tal vez 6 o 7 años, había más fotos en la casa. En la sala. En el pasillo. En el librero. Gente que yo no conocía. Un día desaparecieron todas. Solo quedaron las de Víctor, Claudia y Matthew. Nunca pregunté por qué. No me correspondía preguntar. Pero ahora estaba solo. Y las fotos viejas tenían que estar en algún lado. Subí al ático. Nunca había subido, era de las cosas que no me correspondían. Olía a polvo y a cartón mojado. Entre cajas de Navidad y bolsas de ropa vieja encontré un álbum forrado en tela azul. Las primeras páginas eran de mi papá joven con otro hombre que se le parecía mucho. Mismo mentón, misma forma de pararse. Podrían ser hermanos. Le acerqué la foto recortada al álbum. El mismo hombre. Los mismos ojos. Esos ojos que me habían detenido anoche. Más adelante, 2 mujeres abrazadas junto a un árbol de Navidad. Al reverso. Lucía y Carmen, Navidad 1995. 2 hombres que se parecían. 2 mujeres que se abrazaban. Un bebé. Un apellido que no era el mío. Estaba en el piso de un ático helado con polvo en las manos armando un rompecabezas que no quería terminar. Seguí buscando entre las cajas. A ver si encontraba algo que pudiera vender o empeñar. Ya me iba cuando tropecé con una caja de cartón al fondo y se volcó. Papeles, recortes, documentos amarillentos se desparramaron en el piso. Los junté rápido y vi un certificado de defunción, Lorenzo Montoya y Lucía Montoya. Accidente automovilístico. Y un recorte de periódico doblado en 4. Mueren empresarios en la carretera. Sobrevive un menor. Sobrevive un menor. Me quedé con el recorte en las manos. Montoya otra vez. El mismo apellido de la foto, de los recibos. Intenté buscar algo en el teléfono, pero no encontré nada. Un accidente de hacía años no aparecía fácil en Google. Pensé en ir a la biblioteca a buscar periódicos de esa época, pero me detuve. ¿Para qué? Yo no conocía a esa gente.
No sabía qué tenía que ver conmigo. Tal vez eran amigos de Víctor. Tal vez eran socios. Tal vez nada. Pero debajo de los papeles había un sobre amarillento. Dirigido a mi pequeño Juan David. La letra era de hombre. El sobre estaba sellado con cera. Lo sostuve mucho tiempo. Empecé a romper el sello con la uña. La cera se partió a la mitad y me detuve. Algo en el estómago me dijo que si terminaba de abrirlo, algo cambiaba para siempre. Lo guardé con el sello roto a medias. Me lo llevé al bolsillo. Si algo me había enseñado esa casa, era que las cosas desaparecían cuando no las cuidabas. Los siguientes días fueron todos iguales y todos horribles. Salí a buscar trabajo porque no tenía dinero y nadie me lo iba a dar. La señora de enfrente me ofreció cuidar a sus hijos el sábado y el domingo $20 y comida. Acepté sin pensarlo. Al menos esos 2 días iba a comer. Víctor y Claudia no dejaron de mandarme mensajes. No para preguntar cómo estaba. Para darme órdenes. Recorta el césped. Compra gasolina para la cortadora. No olvides regar las plantas del patio. Hay un paquete en la mensajería, recógelo mañana. Y entre las órdenes, fotos. Del crucero. Claudia en la playa con un cóctel. Matthew en un tobogán de agua. Víctor cenando langosta. Me las mandaban directo a mi teléfono, como si quisieran asegurarse de que yo las viera. Un día invité a Luca a la casa. Solo quería jugar a Xbox un rato y sentir que todo era normal. Jugamos 2 horas. Se fue antes de que oscureciera. Esa noche sonó mi teléfono. Claudia. ¿Tú quién te crees? ¿Crees que porque no estamos puedes meter gente y tocar las cosas de Matthew? Solo jugamos un rato. No rompimos nada. No me importa. Esas cosas no son tuyas. Nada en esa casa es tuyo. ¿Entendiste? Colgó. Me quedé mirando el teléfono. ¿Cómo sabían? ¿Quién les dijo? Ellos estaban en un crucero a miles de kilómetros. Alguien los estaba informando. 2 días después fui a casa de Luca. Necesitaba contarle lo que había encontrado en el ático. Tal vez Emma sabía algo de esa gente, de los Montoya. Toqué 3 veces. Abrió Emma con una cara que no le conocía. David. No puedes volver. ¿Qué? ¿Por qué? No me hagas esto. Yo te abrí las puertas de mi casa. Confié en ti. ¿De qué hablas? ¿Qué hice? Encontramos cosas en el cuarto de Luca. Cosas que no deberían estar ahí. Y recibimos unas fotos tuyas. Se le endureció la voz pero le temblaba la barbilla. Mi esposo no quiere que Luca se junte contigo. Y yo tampoco. ¿Qué cosas? Yo no metí nada en su cuarto. Emma, me conoces desde los 6 años. Eso pensaba. Empezó a cerrar la puerta. Detrás de ella, en la ventana de la sala, vi a Luca. Me estaba mirando. Levantó la mano como si quisiera decirme algo, y Emma lo jaló del brazo sin voltear. La cortina se cerró. Me quedé en la banqueta hasta que las piernas se me enfriaron. Mi único amigo. La única casa donde me sentía normal. Y me cerraron la puerta por algo que yo no hice. Algo que alguien puso ahí para que pareciera mío. Caminé de regreso y algo empezó a formarse en la cabeza. Lo del súper. Lo de la beca. Y ahora Luca. Demasiadas cosas cayéndose al mismo tiempo. Demasiadas puertas cerrándose justo antes de que ellos se fueran. En la casa fui directo al despacho y abrí la computadora de Víctor. Pedía contraseña. Probé con el cumpleaños de Matthew. Nada. Probé con el de Claudia. Nada. Probé con el de Víctor. Nada. Me quedé mirando la pantalla tratando de pensar. Escribí los 4 últimos dígitos del teléfono de la casa, sin saber por qué. Entró. Abrí el correo y empecé a buscar. No tardé mucho. Un correo al encargado del súper. Enviado 3 semanas antes de Navidad. Le pido de favor que retire al muchacho del horario. Está dando problemas en casa y no queremos que siga trabajando ahí. Firmado con nombre completo. Fecha, el mismo día que me despidieron. Seguí buscando. Otro correo, a la escuela. Asunto. Situación del alumno David Rivas. No decía exactamente qué, pero pedía una revisión del caso. Y mencionaba, conducta preocupante. La fecha, 1 semana antes de que la coordinadora me sacara de clase. Le tomé fotos a los 2 correos con mi teléfono. Las manos me temblaban pero me aseguré de que se viera la fecha, el remitente y el contenido. No sabía si me iban a servir de algo. Pero algo me decía que necesitaba tener eso guardado. Se me fue el aire. No fue mala suerte. No fueron recortes. No fue un reporte anónimo. Fue él. Mi propio padre me quitó el trabajo y la beca. Y lo hizo antes de irse.
como si estuviera limpiando el camino para dejarme sin nada. Me quedé sentado junto a la computadora sin moverme un rato largo. Después me levanté y subí al cuarto de Matthew. Si Víctor había dejado un rastro en los correos, tal vez había dejado más. Abrí la puerta y me quedé parado en la entrada. Una cama de verdad con cobijas gruesas y almohadas. Un closet lleno de ropa de marca con las etiquetas colgando. Tenis de $200 alineados en el piso. Un escritorio con su propia lámpara. Y en el escritorio, la tablet. Todo eso a 10 metros de mi colchón en el cuarto de servicio. La encendí y lo primero que apareció fue el chat familiar. Fotos del crucero. Y un mensaje de Víctor. El inútil ya debe estar dormido, jajaja. Debajo. Una foto mía dormido en el sillón de la sala, sin cobija, con la caja de pizza vacía al lado. Y junto a esa foto, otra de ellos tres en cubierta, bronceados, con el mar de fondo. Claudia había escrito: mientras el arrimado se queda cuidando la casa como perro. Nosotros aquí disfrutando lo que nos merecemos. Matthew puso un emoji de calavera. Víctor respondió: el muerto de hambre ni se enteró de que entramos. Jajaja. Entramos. Alguien entró a la casa mientras yo dormía. Me tomó una foto. Y se la mandó a la familia para reírse. Me quedé mirando esa pantalla mucho rato. No era solo la burla. Era la palabra. Arrimado. Muerto de hambre. Perro. Así hablaban de mí cuando yo no estaba. Así me veían. Y toda esa semana de calidez, los $20, la chamarra, él, mi niño, él, tú también vas, había sido para esto. Para que me quedara tranquilo, cuidando la casa como perro, mientras ellos se iban a reír de mí desde el Caribe. Cerré la tablet. Miré las fotos de la repisa donde salían ellos tres y yo no aparecía en ninguna. Pensé en romperlas. Pensé en escribirle a Víctor. Encontré la caja. Lo escribí en la tablet. Lo miré. Lo borré letra por letra. No rompí nada. Guardé la carpeta. El sobre, la foto recortada y los recibos en mi mochila. Si iba a hacer algo, no iba a ser gritando. Esa noche quise hacerme algo de cenar. Cualquier cosa. Encontré un paquete de pasta olvidado en la alacena. Abrí la llave de la estufa y no prendió. Olí algo raro, pero pensé que siempre olía así, que la cocina era vieja, que la calefacción llevaba meses rota y nadie había mandado a revisar nada en esa casa. Encendí un cerillo. Lo que vino después no lo puedo explicar bien. Un golpe de luz blanca que me borró la vista. Un calor que me empujó contra la pared antes de que pudiera pensar. Después el sonido como si la casa entera hubiera tosido. Vidrio reventando. Algo cayéndose. Y el fuego creciendo de una forma que no tenía sentido, demasiado rápido, demasiado grande. Vi las llamas trepar por algo que yo reconocía. Algo que yo había traído, y todo se volvió peor. Después ya no vi nada, solo sentía el calor en la cara y en las manos. Traté de llegar a la puerta. Agarré la mochila del piso y me arrastré con ella apretada contra el pecho. El humo me llenó los pulmones y las piernas me fallaron. Sentí el piso contra la cara. Lo último que recuerdo es el calor en las manos y un sonido de sirenas que podría haber sido real o podría haber sido mi cabeza inventando una salida. Después, nada. Lo primero que sentí fue el frío. Frío en los brazos, frío en la cara, frío en algo metálico apretándome la muñeca izquierda. Abrí los ojos y no entendí lo que veía. Techo blanco. Luces de neón. Olor a desinfectante. Y en la muñeca, una esposa de metal enganchada al barandal de la cama. Quise moverme y el dolor me subió desde las manos hasta los hombros. Las tenía vendadas. Gruesas, blancas, torpes. Traté de acordarme de algo y lo primero que me vino fue el flash blanco. Después el calor. Después el piso contra la cara. Después nada. En la puerta había un policía sentado en una silla de plástico. Me estaba mirando. Despertó. Le dijo a alguien en el pasillo. Entraron dos personas. Un hombre con placa en el cinturón y una mujer con folder que se sentó junto a mi cama sin decirme quién era. El hombre no se presentó tampoco. ¿Dónde están tus padres? En un crucero. ¿Desde cuándo? Desde el 24. Se miraron. La mujer anotó algo. El hombre sacó una libreta. Necesito que me cuentes qué pasó anoche. Con tus palabras. Desde el principio. Quise hacerme de cenar. La estufa no prendía. Encendí un cerillo y explotó todo. ¿Por qué había gasolina en la casa? Mi papá me mandó a comprarla. Para la cortadora de césped. Y el tiner. También me lo mandó a comprar. Me dejó una lista antes de irse. ¿Tu papá te dejó una lista de productos inflamables y después se fue de viaje dejándote solo?
Se fue al crucero con mi mamá y mi hermano. Me dejaron solo desde el 24. La mujer del folder levantó la vista. ¿Un menor de 15 años solo durante 4 días? ¿Sin supervisión de ningún adulto? Sí. La vecina de enfrente me contrató para cuidar a sus hijos el fin de semana. Pueden hablar con ella. El hombre siguió. ¿Consumes algún tipo de sustancia? Alcohol, sustancias ilícitas, algo. No. Nunca. Porque tenemos información de que podrías tener problemas con sustancias. ¿De quién? Eso no te lo puedo decir. Pero hay reportes que sugieren un historial problemático. Eso no es cierto. Se me cerró la garganta. Yo no hagan mi análisis. Lo que quieran. Sangre, orina, pelo, lo que sea. No van a encontrar nada porque nunca he tocado nada de eso. Anotó. Me hizo más preguntas. Si tenía contacto con mis papás. Si alguien más tenía llave de la casa. Si yo había movido algo en la cocina antes de encender la estufa. Salió sin decirme si me creía o no. La mujer del folder se quedó. La doctora entró después. Me revisó las manos, me tomó el pulso, me miró los brazos despacio. Me pesó. Me midió. Me miró de arriba a abajo como si estuviera leyendo algo que yo no podía ver. David, ¿cuántas comidas haces al día? Me quedé callado un momento. Depende. ¿Depende de qué? De si hay comida para mí. Nunca nadie me había preguntado eso. En 15 años. Nadie se había sentado frente a mí a preguntarme si comía. Me sacaron sangre. Escuché, desnutrición crónica, y índice de masa corporal. Me revisaron los brazos más despacio. Encontraron marcas viejas. ¿De dónde salieron estas? Me caí. De las escaleras. No me creyeron. Solo escribieron. Me llevaron a radiografías. La doctora volvió con las placas contra la luz y se quedó callada. 2 fracturas en el antebrazo izquierdo que habían sanado mal. Nunca me llevaron al médico. Me dijeron que me aguantara y me dieron hielo. ¿Y no te llevaron al doctor? No. Miró las placas como si le estuvieran contando una historia que yo nunca pude contar. Los análisis de sangre llegaron esa tarde. Limpios. 0 sustancias. El investigador habló con la doctora en el pasillo. Cuando volvieron me quitaron la esposa. El metal dejó una marca roja en la muñeca que duró días. La mujer del folder se quedó. Se sentó junto a mi cama y por primera vez me habló como persona, no como caso. David, me llamo licenciada Rojas. Soy trabajadora social. A partir de este momento estás bajo protección del Estado. Abrió el folder. Necesito hacerte algunas preguntas que no tienen que ver con el incendio. ¿Está bien? Asentí. ¿Sabes qué edad tenías cuando tus padres te tomaron bajo su cuidado? No. Me dijeron que me recogieron de la calle cuando era muy chico. Nunca me dijeron cuándo exactamente. ¿Te dijeron algo sobre tus padres biológicos? Nada. Solo que no me quisieron. Anotó. Cuando te encontraron, tenías una mochila. Adentro hay una carpeta con recibos y una foto. ¿De dónde salió eso? De una caja que estaba en el despacho de mi papá. Con candado. ¿Puedo verla? Le pedí la mochila de la bolsa de pertenencias. Sacó la carpeta verde, la foto recortada, el sobre con el sello roto. Revisó cada cosa despacio. Después le pasé mi teléfono con las fotos que les había tomado a los recibos. Se detuvo en los que todavía se leían la cantidad. El nombre. David. El apellido que aparece en estos recibos, Montoya. ¿Te suena de algo? No. Mi papá se apellida Rivas. Nunca escuché ese apellido hasta que abrí esa caja. Me miró un momento. ¿Y esta foto? ¿Reconoces a alguien? No. Pero revisé unas fotos que encontré en el ático y este hombre parece ser el hermano de mi papá. Salen juntos en varias fotos, se parecen mucho. Pero nunca lo he visto ni me han hablado de él. Cerró el folder. Voy a investigar algunas cosas. Vuelvo en unos días. Se fue. Me quedé solo con las preguntas que me hizo dando vueltas en la cabeza. ¿Qué edad tenía cuando me recogieron? ¿Por qué nunca me dijeron? ¿Por qué el apellido de los recibos no era el mío? Pasaron 3 días. 3 días donde comí 3 veces al día por primera vez en no sé cuánto. 3 días donde una enfermera me preguntaba cada mañana cómo había dormido. Nadie me había preguntado eso nunca. Ni una vez. Dormía, comía, me cambiaban las vendas de las quemaduras. Pero en las horas muertas, cuando la enfermera se iba y el cuarto se quedaba en silencio, mi cabeza volvía al mismo lugar. Montoya. El apellido de la foto, de los recibos, del certificado de defunción.
El recorte del periódico. Un accidente, 2 empresarios muertos, un menor que sobrevivió. Y en el ático de mi casa. Una carta dirigida a mi pequeño Juan David, con letra de hombre. ¿Por qué Víctor tenía esa carta? ¿Quién era ese niño? ¿Qué pasó con él? La segunda noche agarré el teléfono y busqué. Montoya accidente automovilístico. Empresarios Montoya. No encontré mucho menciones viejas en páginas que casi no cargaban. Pero una nota corta de un periódico local hablaba de un accidente en la carretera, un matrimonio joven de apellido Montoya, dueños de un negocio de transportes, fallecidos en el lugar. Un hijo menor que sobrevivió y quedó bajo custodia de un familiar. Montoya. No Rivas. A lo mejor no eran hermanos. A lo mejor era un amigo, un socio, alguien que se parecía y yo había visto lo que quise ver. Cerré el teléfono. Yo soy David Rivas. Eso es lo que dice mi acta. Lo que dice la escuela, lo que dicen todos. Pero algo no me dejaba dormir. Como si las piezas estuvieran ahí, esperando a que yo las juntara, y yo no quisiera hacerlo. La trabajadora social volvió al tercer día con una carpeta nueva. Pero esta vez no se sentó de inmediato. Se quedó parada junto a la puerta un momento, con la carpeta apretada contra el pecho, como si lo que traía adentro le pesara. Se sentó. Puso la carpeta en la mesa pero no la abrió. Me miró y supe que algo había cambiado. La vez anterior me hacía preguntas. Esta vez parecía que no sabía por dónde empezar. David. Necesito que me escuches con calma. Lo que voy a decirte no es fácil. Se me apretó el estómago. ¿Qué encontró? Abrió la carpeta despacio. Los recibos que encontraste en la caja de Víctor. Los investigamos. Son pagos de una pensión de orfandad. ¿Pensión de qué? De orfandad. Es un pago que el gobierno da cada mes para el cuidado de un menor que perdió a sus padres. Me miró. $2,800. Cada mes. Durante 12 años. Me quedé procesando. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Los depósitos están a nombre de Víctor. Como tutor legal de un menor. Hizo una pausa. David, investigamos los registros. Confirmamos que esa pensión era para ti. Siempre fue tuya. No. Me salió sin pensar. Eso no puede ser. Si ellos recibieran dinero por mí no me habrían tratado como. Me paré. No terminé la frase. No hizo falta. El número se armó solo en mi cabeza. 2,800 por 12. Por 12 años. Cientos de miles de dólares. Me miré las manos vendadas. Estas manos que cargaron bolsas 4 años para juntar $2,000. Estas manos que contaban monedas en una lata cada noche. Cientos de miles de dólares. Y yo durmiendo en un colchón en el piso. No me salieron más palabras. Solo me quedé viendo las vendas. Hizo una pausa larga. Se acomodó en la silla. Supe que no había terminado. David. Lo dijo diferente. Más despacio. Como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. Hay algo más. Y necesito que estés preparado. Pensé que ya nada podía ser peor. Me equivoqué. Como te decía, los depósitos están a nombre de Víctor como tutor legal de un menor. Otra pausa. Pero el nombre del menor en los documentos no es David Rivas. Sentí algo raro en el pecho. Como si el piso se hubiera movido. ¿Cómo que no es mi nombre? Tu acta de nacimiento dice David Rivas. Pero los documentos de la pensión, el registro de tutela, todo. Está a nombre de otra persona. Me miró con algo que no era lástima. Era algo más pesado. ¿Te dice algo el nombre Juan David Montoya? Montoya. El apellido de la foto. Del certificado de defunción. Del recorte del periódico. De la nota que encontré en internet sobre un matrimonio de empresarios. Y del sobre que llevaba en la mochila, sellado a medias. Dirigido a mi pequeño Juan David. No sé quién es, dije. Y era verdad. No lo sabía. Pero algo en el estómago se apretó como si mi cuerpo lo supiera antes que yo. La trabajadora social sacó 2 hojas de la carpeta. Las puso en la cama, una al lado de la otra. La de la izquierda era una copia de mi acta de nacimiento, David Rivas, nacido el 15 de marzo. La de la derecha era el registro de tutela de la pensión, Juan David Montoya, nacido el 7 de noviembre. Ni siquiera la fecha era la misma. Ni siquiera mi cumpleaños era mío. No toqué los papeles. Como si tocarlos lo hiciera real. Me quedé viendo esos 2 papeles y sentí que la cama se hundía. Como si alguien hubiera jalado el piso y yo estuviera cayendo sin moverme. 15 años. 15 años festejando un cumpleaños que no era el mío. Escribiendo un nombre que no era el mío. Creyendo una historia que nunca pasó.
Te recogimos de la calle. Mentira. No tienes a nadie. Mentira. Tus padres no te quisieron. Mentira. Deberías estar agradecido. Mentira. Todo. Cada cosa que me dijeron. Cada cosa que yo creía saber sobre mí. Nada era real. Levanté la vista de los papeles. La trabajadora social me estaba mirando en silencio, esperando. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10. ¿Me cambiaron el nombre? Me salió la voz rota. Como si las palabras tuvieran que pasar por algo que se había cerrado adentro. ¿Toda mi vida he sido otra persona? Sí. Hizo una pausa larga, como si le costara continuar. Tal parece que tu tutor alteró tu identidad. Se va a abrir una investigación, pero esto va a tomar tiempo. Me miró. Tu nombre es Juan David Montoya. Y sé que ahorita eso se siente como si te hubieran quitado el piso. Pero tú sigues siendo tú. Pero no tiene sentido. Si ellos nunca me quisieron. Si yo siempre fui el arrimado, el que sobraba. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué cambiarme el nombre? ¿Por qué no simplemente dejarme ir? No me contestó. Creo que no tenía respuesta. O no quería dármela todavía. ¿Puedo estar solo? Asintió. Recogió la carpeta despacio y se levantó. Antes de salir se detuvo en la puerta. Voy a estar aquí mañana. Y el tiempo que haga falta. Cerró la puerta. Me quedé solo con los 2 papeles en la cama y el sobre en la mochila. Esa noche no pude dormir. La casa donde crecí ya no existía. Mi nombre tampoco. Me quedé mirando el techo sin moverme. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora o 5. Y entonces me acordé de la carta. Saqué el sobre de la mochila. Mi pequeño Juan David. La letra de hombre. El sello de cera roto a medias desde aquella noche en el ático. Lo había guardado porque no estaba listo. Lo puse en la cama. Lo miré. Lo agarré. Lo volví a soltar. La persona que yo creía ser ya no existía. David Rivas se había borrado con 2 papeles en una cama de hospital. Y lo que quedaba era un hombre que no conocía, una vida que no recordaba, y unos padres que tal vez se arrepintieron de haberme traído al mundo. Tal vez por eso me dieron. Tal vez la vida fue tan injusta con ellos como lo fue conmigo y decidieron que era mejor soltarme. Pero entonces leí otra vez las palabras en el sobre. Mi pequeño Juan David. Mi pequeño. Alguien que no te quiere no escribe así. Alguien que se arrepiente no guarda una carta con sello de cera para que solo tú la abras. Era lo único que me quedaba. Una esperanza del tamaño de 2 palabras. Rompí el sello. La carta estaba escrita a mano. La letra temblaba en algunas partes. Como si la hubiera escrito alguien que sabía que se le acababa el tiempo. Mi pequeño Juan David, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Tu mamá y yo tuvimos un accidente. Ella ya se fue. Yo voy detrás. No me queda mucho tiempo, pero necesito que sepas algo. Las manos vendadas me temblaban. El papel se movía. Seguí leyendo. No te preocupes por nada. Tu tío Víctor va a cuidarte. Puede ser brusco, pero te quiere a su manera. Todo lo que tu mamá y yo construimos es tuyo. La casa. Los ahorros. Todo. Tú eres lo mejor que nos pasó en la vida. Seguí leyendo. La letra se hacía más temblorosa, más débil, como si la mano se le estuviera apagando mientras escribía. Tu mamá y yo te amamos más que a nada en este mundo. Perdóname por no estar ahí para decírtelo en persona. Crece bien, mi niño. Vive bien. Sé feliz por los 3. Y cuando ya seas muy viejo y hayas vivido todo lo que nosotros no pudimos. Búscanos. Vamos a estar esperándote. Tu papá que te ama, Lorenzo. Me detuve. Leí esa línea otra vez. Tu tío Víctor va a cuidarte. Mi padre. Muriéndose en una cama como esta. Escribiendo con la mano temblando. Confiando en su hermano. Confiando en que me iba a cuidar. En que iba a usar ese dinero para darme una vida. En que iba a ser brusco pero bueno. El hombre de la foto recortada. El que se parecía a Víctor. El hermano del álbum. Los mismos ojos que me detuvieron esa noche en el despacho. Los ojos que no podía dejar de mirar porque eran los míos. Lorenzo Montoya. Era mi padre. Cerré la carta. La abrí. La volví a cerrar. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo con las manos vendadas apoyadas en el lavabo. La cara hinchada. Los ojos rojos. Pero los ojos eran de él. Y entonces algo se rompió adentro. No de rabia. No de tristeza. De algo que no tenía nombre. Porque sí me quisieron. Sí me desearon. Nunca me abandonaron.
La vida fue demasiado cruel y me los quitó, y las personas que se quedaron conmigo me hicieron creer que nunca fui amado. Pero esta carta existía. Esta letra temblorosa existía. Crece bien, mi niño. Búscanos. Vamos a estar esperándote. No pude seguir de pie. Me resbalé contra la pared del baño hasta el piso y lloré como no había llorado nunca. Por primera vez en mi vida, lloré a mis padres. Porque hasta esa noche, no sabía que tenía padres a quienes llorar. No sé cuánto tiempo estuve en el piso del baño. En algún momento me levanté. Volví a la cama y me quedé con la carta sobre el pecho mirando el techo hasta que la luz del pasillo se mezcló con la luz de la mañana. La trabajadora social entró temprano. Me vio con los ojos hinchados y la carta en las manos. No preguntó si había dormido. Se sentó, y yo le extendí la carta sin decir nada. La leyó en silencio. Cuando terminó, se quedó un momento con el papel entre los dedos. Vi que le temblaba la barbilla. Levantó la vista. Voy a traer al fiscal. ¿Estás listo? No sabía si estaba listo, pero asentí. Se levantó y abrió la puerta. Afuera había un hombre con traje y una carpeta bajo el brazo. Juan David, él es el fiscal asignado a tu caso. El fiscal entró, se sentó y puso la carpeta sobre la mesa. Indicios, copias de los recibos, los correos de Víctor, las fotos fabricadas, el informe preliminar del perito de bomberos. Juan David, necesito que me cuentes todo desde el principio. Tenemos indicios de fraude, de abandono, de negligencia. Pero necesito tu versión para armar esto. Le conté todo. Desde lo más viejo que me acordaba. Las noches que me encerraban en el cuarto de servicio cuando tenía 5 o 6 años porque los niños no deben estar en la sala. La vez que Claudia me dejó sin comer un día entero porque rompí un vaso. Las navidades donde me mandaban a mi cuarto antes de abrir los regalos porque esos son de Matthew. La primera vez que Víctor me pegó con el cinturón y me dijo que si lloraba me iba peor. Los años sin ir al doctor, sin una fiesta de cumpleaños. Sin que nadie me preguntara cómo estaba. Que empecé a trabajar a los 11 porque se negaron a pagarme la escuela. Le conté todo. Sin guardarme nada. No les debía nada a los padres que me criaron. Cuando terminé, cerró la carpeta. Tus tíos vuelven el 3 de enero. ¿Correcto? Sí. Bien. Se puso de pie. Ahora descansa. Recupérate. Yo me encargo de lo que sigue. La trabajadora social me miró desde la puerta. Ya no estás solo, Juan David. Era la primera vez que alguien me llamaba por mi nombre real. Y no sonó a mentira. Me enteré de que volvieron porque el fiscal me llamó. No Claudia. No Víctor. El fiscal. Llegaron anoche. Encontraron la casa sellada. Tu tío está buscando abogado. No dije nada. Algo se me apretó en el pecho pero no era miedo. Era otra cosa. Algo que se parecía a la calma que sientes cuando dejas de correr. Llegaron en taxi del aeropuerto cargados de maletas y bolsas de tiendas. Las cerraduras selladas con cinta oficial. Un aviso del juzgado en la ventana. Víctor gritando en la banqueta. Los vecinos mirando. Claudia llorando. Matthew parado junto a las maletas sin entender. Víctor llamó a su abogado esa noche. El abogado vio la carpeta de investigación y le dijo que no podía representarlo. Le recomendó un penalista. Por primera vez, Víctor no pudo comprar una solución. Claudia me llamó desde un hotel. David, por favor, podemos arreglar esto en familia. Le colgué sin decir una palabra. Matthew me mandó un mensaje. ¿Qué hiciste? Mis papás están vueltos locos. ¿Por qué nos haces esto? Lo leí 3 veces. No contesté. La audiencia fue en una sala del Ministerio Público que olía a café viejo y a papeles. Yo estaba sentado junto a la trabajadora social. Víctor y Claudia al otro lado con un penalista de traje gris. Matthew en el pasillo. Vi a Víctor por primera vez desde Nochebuena. Bronceado. Camisa nueva. Zapatos nuevos. 10 días en el Caribe mientras yo estaba esposado a una cama de hospital. Me miró como siempre me había mirado. Como si yo fuera el problema. El fiscal abrió la primera carpeta. Señor Rivas. Durante 12 años usted cobró una pensión de orfandad de $2.800 mensuales destinada al cuidado de un menor bajo su tutela. ¿Puede explicar en qué se utilizó ese dinero? Víctor ni parpadeó. Ese dinero se usó en el bienestar del menor. Techo, comida, ropa, educación. Todo documentado. El fiscal sacó el reporte médico. Desnutrición crónica. Fracturas mal sanadas. 0 historial de consultas en 8 años. ¿Eso es bienestar? El penalista habló por primera vez. Mi cliente proporcionó un hogar estable durante 12 años.
Las condiciones médicas pueden tener múltiples causas. No se puede atribuir negligencia sin. El fiscal puso las dos fotos lado a lado. La lata de frijoles vencida. Ellos tres cenando langosta en el crucero. Esto es lo que le dejaron a un menor de 15 años para 10 días. Y esto es lo que ustedes cenaban la misma noche. Víctor se inclinó hacia adelante. Ese muchacho tiene un historial problemático. Tiene problemas con sustancias. Pregúntenle a los vecinos, a la escuela, al padre de su amiguito. Todos lo saben. Los análisis de sangre del menor salieron completamente limpios. El fiscal puso las fotos fabricadas sobre la mesa. Porque las imágenes que usted envió al padre del amigo del menor y al colegio son montajes fabricados desde su correo electrónico. Víctor miró al penalista. El penalista no lo miró. Pero Víctor no se rindió. Se enderezó en la silla y señaló hacia mí. Ese muchacho robó documentos de mi despacho. Forzó un cajón con llave. Se metió a la computadora. Todo lo que tiene fue obtenido ilegalmente, sin mi consentimiento. Quiero que quede en actas. El fiscal miró a Víctor sin pestañear. Está diciendo que un menor de 15 años, solo, abandonado en Nochebuena sin comida, buscó dinero para comer en la única casa que conocía. ¿Y eso es un delito? Víctor no contestó. Pero el penalista tomó nota. Además, continuó Víctor, bajando la voz como si estuviera a punto de decir algo definitivo, ese incendio no fue un accidente. El muchacho tenía los productos. Él los compró. Los tickets tienen su nombre. ¿Quieren hablar de negligencia? Hablen de un adolescente problemático que prendió fuego a mi casa. La sala se quedó en silencio. La trabajadora social me miró. El fiscal no contestó de inmediato. Y por un segundo que duró una eternidad, sentí que el piso volvía a moverse. Que Víctor iba a ganar. Que 12 años de mentira pesaban más que la verdad. ¿Puedo hablar? El fiscal me miró. Asintió. Me temblaban las manos adentro de las vendas. Pero hablé. Yo compré esas cosas porque él me mandó a comprarlas. Tengo los mensajes en mi teléfono. Compra gasolina para la cortadora. Compra tiner. Tengo los mensajes con fecha y hora. Me salía la voz rota pero no paré. Y el incendio fue porque la estufa tenía una fuga de gas desde octubre. Yo no sabía. Yo solo quería hacerme de cenar porque llevaba días comiendo lo que la vecina me daba. El fiscal sacó el correo del técnico de gas. Octubre. Fuga detectada, reparación urgente. Enviado al correo de Víctor. Leído el mismo día. Usted sabía de la fuga. No la reparó. Dejó solo a un menor en una casa con fuga de gas activa, rodeado de productos inflamables que usted mismo le mandó a comprar. El fiscal lo miró. Negligencia criminal con dolo eventual. Víctor apretó la mandíbula. Y entonces hizo algo que no esperaba. Le dijo algo al penalista. El penalista sacó un papel de su portafolio y lo puso sobre la mesa. Tenemos una carta firmada por el menor. Fechada hace 5 años. El penalista la deslizó hacia el fiscal. En ella, David agradece a sus tutores por todo lo que han hecho por él. Firmada de su puño y letra. El fiscal la leyó. Me la pasó. Y ahí estaba. Mi letra de niño de 10 años. Torcida, con faltas de ortografía. Gracias por darme un hogar y por cuidarme. Los quiero mucho. David. Recordé esa carta. La escribí yo solo. Nadie me obligó. Tenía 10 años y pensaba que si era bueno. Si sacaba buenas notas, si me portaba bien, si les escribía algo bonito, tal vez me iban a querer. Tal vez me iban a tratar como a Matthew. Tal vez un día me iban a decir, hijo, y que sonara de verdad. Nunca funcionó. Pero yo seguí intentando. Y ellos guardaron la carta. No porque les importara, sino por si algún día la necesitaban. Yo la escribí, dije. Tenía 10 años. Pensaba que si les decía que los quería, me iban a querer de vuelta. Se me quebró la voz. No funcionó. El fiscal miró a Víctor. ¿Usa como prueba de afecto una carta que un niño de 10 años escribió buscando el amor que ustedes nunca le dieron? Claudia intervino. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Tengo fotos. De David con nosotros. En cumpleaños. En cenas, sentado en la mesa. ¿Eso es maltrato? El fiscal me miró. Yo miré las fotos. Las reconocí. Esas fotos son del cumpleaños de Matthew. La única vez en 15 años que me sentaron en la mesa. Una semana antes de abandonarme en Nochebuena. Miré a Claudia. Usted me compró una chamarra nueva esa semana. Me dejó bañarme con agua caliente. Me dijo, mi niño.
Y todo era para que me quedara tranquilo mientras hacían las maletas. Claudia bajó la vista. No volvió a hablar. Llamaron a Emma. Entró con los ojos rojos. No me miró al principio. Siempre supe que algo andaba mal. David llegaba a mi casa con hambre. Se notaba. Se detuvo. Mi esposo recibió fotos y encontramos cosas en el cuarto de mi hijo. Yo le creí. Le cerré la puerta al único niño que de verdad necesitaba que alguien se la abriera. Me miró. Debí haber hecho más. Lo siento. Algo se aflojó en el pecho. El fiscal abrió la última carpeta. Con orden judicial accedimos al despacho del señor Rivas. Encontramos escrituras del terreno a nombre de Lorenzo Montoya. Un testamento notariado que designa a Juan David Montoya como heredero universal. Sacó más documentos. También descubrimos que durante 12 años usted transfirió activos del negocio, Asociados Montoya, a cuentas personales. Vendió vehículos de carga de la empresa. Desvió contratos a una empresa fantasma a su nombre. Yo no sabía eso. Miré los papeles. No solo me robó la pensión y la casa. Estuvo vaciando el negocio que mi padre construyó. Mientras yo cargaba bolsas en un súper para juntar monedas. Víctor se levantó. Ese huérfano no tiene ningún derecho sobre mi casa. Yo la construí. Él es un recogido de la calle. Juan David Montoya es hijo de Lorenzo Montoya, dijo el fiscal sin levantar la voz. Su medio hermano mayor. Es su sobrino de sangre. No es un recogido. Es el heredero legítimo de todo lo que usted le dijo que no le pertenecía. Víctor se quedó de pie. Después se sentó. No volvió a hablar. Llamaron a Matthew. Entró despacio. Se sentó sin mirar a nadie. Le preguntaron si sabía cómo era tratado David en la casa. Me miró. Yo lo miré. Pensé en la servilleta con el pan a medianoche. En la noche del Xbox antes de que lo llamaran. Vi que le temblaba la barbilla. Vi que abría la boca y la cerraba. Como si las palabras estuvieran ahí pero no pudiera sacarlas. David siempre fue bien tratado en nuestra casa. Lo dijo mirando al piso. Con la voz de alguien que sabe que está mintiendo y no puede hacer nada. Eligió a sus padres. Eligió la mentira. Y con eso perdió la única oportunidad que tenía de ser diferente a ellos. Antes de cerrar, el fiscal mencionó que contactaron a una hermana de mi madre biológica. Carmen Montoya. Vive en el extranjero. Envió declaración escrita, perdió contacto después del accidente. Víctor nunca le informó que yo había sobrevivido. Quiere ayudar. Tengo una tía. Una familia real. No sentí alegría. Sentí algo que no sé nombrar. Como si tuviera una herida que no sabía que existía, y alguien acabara de tocarla. Después de la audiencia, Claudia me alcanzó en el pasillo. Se me puso enfrente con la cara deshecha. Los ojos hinchados, las manos temblando. David, por favor. Somos tu familia. Diles que eres nuestro hijo. Diles que te tratamos bien. Le temblaba la voz. Si nos quitan la casa, no tenemos nada. La miré. Vi a la mujer que me dijo, mi niño, para que no hiciera preguntas. La que escribió, el arrimado se queda cuidando la casa como perro. La que me dio agua caliente una vez en 15 años y quiso que le agradeciera como si fuera un regalo. Saqué la lata de frijoles del bolsillo. La misma de Nochebuena. La misma que guardé la noche del incendio. Se la puse en la mano. No soy familia, ¿recuerdan? Me di la vuelta. Víctor me gritó desde adentro que era un malagradecido. Claudia se quedó en el pasillo con la lata en la mano. En la banca del pasillo estaba Matthew. Me vio pasar. No bajó la mirada. No dijo nada. Pero no bajó la mirada. Era lo más que podía dar. Y era más que nunca. No sentí victoria. No sentí alivio. Sentí un vacío enorme donde antes estaba la fantasía de tener una familia. Salí del edificio. El sol me pegó en la cara y me di cuenta de que llevaba semanas sin sentirlo. Me quedé parado en la banqueta un momento, con las manos vendadas y los ojos cerrados. Sintiendo el calor que no era de un incendio. Caminé. Pasé por una tienda de la esquina y vi algo en la vitrina. Un mazapán. Igual al que me compré el 24 con el cambio del mandado. El que se deshizo en mi bolsillo mientras esperaba una cena que nunca llegó. Entré y lo compré. Lo apreté en la mano. Esta vez no se iba a deshacer. Y seguí caminando. Sin mirar atrás. 3 meses después, sentado en la sala del juzgado, escuché al juez leer la sentencia. Víctor recibió 10 años de prisión. Fraude a programa de orfandad. Apropiación de bienes de menor. Negligencia criminal con dolo eventual. Suplantación de identidad. Abandono de menor. Los cargos se acumularon uno sobre otro como los años que me robó.
Lo vi bajar la cabeza mientras lo leían. No me miró. No había vuelto a mirarme desde la audiencia. Claudia recibió 6 años. Cómplice de fraude, encubrimiento y participación activa en la falsificación de identidad del menor. El juez dijo que el hecho de que hubiera intervenido directamente en el aislamiento del menor, las fotos fabricadas, la cancelación de la beca, la manipulación emocional agravaba su responsabilidad. Se la llevaron a firmar papeles. Pasó junto a mí sin decir nada. Olía al mismo perfume de siempre. Me dieron ganas de vomitar. Matthew terminó en servicios de protección. Sus padres en proceso penal. Sin familiares que lo reclamaran. Lo vi salir con una trabajadora social cargando una mochila con sus cosas. Pensé en la servilleta con el pan a medianoche. En los 5 minutos de Xbox. Ahora le tocaba aprender lo que yo ya sabía desde los 11. Una semana en el albergue. Días de silencio. De firmar papeles. De comer sin tener que pedir permiso. De no saber qué hacer con las horas. Hasta que alguien tocó la puerta. La trabajadora social me dijo que tenía visita. Salí al pasillo. Había una mujer esperándome. Tenía los ojos de la foto del ático. Los de mi madre. Me miró como si estuviera viendo a alguien que había buscado durante mucho tiempo. Juan David. Era la primera vez que alguien me llamaba por mi nombre sin que yo tuviera que explicarlo primero. Carmen se sentó frente a mí. No me abrazó. No lloró. Sacó una foto de su bolsa, mi mamá y ella, jóvenes, abrazadas en una playa. Tu mamá me pidió que te cuidara si algo pasaba. Llegué 12 años tarde. No pidió perdón. No pidió nada. Solo dijo, si quieres, puedo quedarme. No dije que sí. No dije que no. Solo asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí completamente solo. Mi tía Carmen inició los trámites de custodia. No vino de visita, vino a quedarse. Vendió lo que tenía en su país, trajo a sus 2 hijos. Y alquiló un departamento cerca de la casa mientras se resolvía todo lo legal. Sus hijos tenían 8 y 11. No entendían bien qué pasaba, pero el de 11 me prestó sus audífonos la primera vez que fui a cenar con ellos. No me preguntó por qué tenía las manos vendadas. Solo me los pasó. La primera cena fue rara. Mi tía Carmen cocinó algo que olía a especias que no conocía. Sus hijos hablaban entre ellos y se reían de cosas que yo no entendía. Yo estaba sentado en la orilla de la mesa sin saber si podía servirme más o si tenía que esperar a que me ofrecieran. Mi tía Carmen me vio el plato vacío y sin decir nada me sirvió otra vez. No dijo, sírvete. No dijo, estás en tu casa. Solo me puso comida en el plato como si fuera lo más normal del mundo. Me ardieron los ojos pero no lloré. No enfrente de ellos. Un juzgado asignó un administrador judicial para el negocio y las propiedades hasta que cumpliera 18. Me explicaron números que no entendí. Firmé papeles que no terminé de leer. Todo lo que me robaron era mío otra vez. Pero no se sentía como ganar. Se sentía como recuperar algo que nunca debía haber perdido. Un día mi tía Carmen me preguntó si quería visitar a mis padres. No entendí al principio. Después entendí. Me llevó al cementerio. Buscamos un rato entre las lápidas hasta que encontramos 2 placas juntas, pequeñas, casi al nivel del piso. Lorenzo Montoya. Lucía Montoya. Nadie les había puesto flores en años. La hierba las tapaba. Me agaché y limpié las placas con la mano. Mi tía Carmen se quedó atrás. No dijo nada. Soy yo. Dije en voz baja. Soy Juan David. Ya sé quién soy. No sé si sirve de algo hablarle a una placa de concreto. Pero algo se soltó adentro que llevaba apretado desde la noche del hospital. Esa noche, en el departamento de mi tía Carmen, saqué la carta de mi padre. La leí completa otra vez, despacio. Al final, la línea que no había visto la primera vez. PD. Tu mamá dice que tiene sus ojos. Yo creo que tiene su fuerza. Lloré. Pero esta vez no lloré de duelo. Lloré de despedida. Una semana después, fui a la casa por última vez. Mi casa. La que está en el terreno de mi padre. La cocina seguía negra. El despacho tenía cinta amarilla. Mi cuarto estaba igual. El colchón, la ventana. El hueco donde escondía la lata. Me quedé parado en la puerta mucho tiempo. Mi tía Carmen no preguntó por qué. Solo esperó. Entré. Me senté en el colchón un momento. Miré la ventana. Respiré. Y supe que no quería volver a dormir ahí nunca más. Había demasiado dolor en esas paredes. Demasiadas noches de frío y hambre y mentiras. Ese lugar no era mi hogar. Nunca lo fue. La vendí 2 meses después.
Si las personas que debían protegerte te hubieran robado tu nombre, tu dinero y tu infancia mientras te hacían creer que les debías la vida, ¿los habrías perdonado? Porque yo no. Y no me arrepiento. Edith 5 años después. Hola de nuevo. Hace poco estaba limpiando mi viejo teléfono y me encontré con esta publicación. Muchos de ustedes pidieron actualización, así que aquí va. Han pasado 5 años. Ahora tengo 21. Administro. Asociados Montoya, desde las oficinas que mi padre construyó. Su nombre sigue en la puerta. Nunca lo voy a quitar. Con el dinero de la casa compré un departamento cerca de mi tía Carmen. Pequeño, con calefacción que funciona y una cocina donde cocino lo que quiero. No tiene historia. No tiene fantasmas. Es mío de verdad. Mi tía Carmen vive a 2 cuadras con sus hijos. Cenamos juntos los domingos. Su hijo mayor ya tiene 16 y trabaja medio turno conmigo en el negocio. No porque lo necesite. Porque quiere. Víctor sigue en prisión. Le quedan 5 años. No ha intentado contactarme. Ni una carta. Ni un mensaje. Mejor así. Claudia salió hace unos meses por buena conducta. Tiene restricción de acercamiento y sigue pagando la restitución. No terminará nunca. Matthew vive con ella en un departamento de 1 cuarto. Trabaja medio turno. No le deseo mal. Pero tampoco pienso en él. Luca me escribió el año pasado. Perdón por no haber hecho nada. Le contesté. Ahora cenamos juntos los viernes. Emma me manda tuppers con comida que no le pedí. No necesito que lo haga. Pero la dejo. Las cicatrices no desaparecieron. No confío fácil. Cuando alguien dice, familia, se me cierra algo por dentro. Pero como en una mesa donde me ponen un plato sin que lo pida. Duermo en una cama de verdad en un lugar que elegí yo. Y trabajo con el nombre de mi padre en la puerta. Estoy en terapia. Hay días buenos. Hay días malos. Hay noches en las que me despierto con frío aunque la calefacción funcione. Pero duermo en un lugar que elegí yo. Sin fantasmas. Sin frío. Sin mentiras. Y eso significa algo.